Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, profe. Bien, bien. Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, gracias a Dios. Karen, en poco iniciamos, en 6 minuticos iniciamos, que sean las 7, para, para pues darle un poquito de espera, que además a esa hora es que empieza la clase, que lleguen más compañeros. Pero si no llegan, iniciamos contigo. Igual queda grabada, ¿no? Ah, bueno, profe, listo. Vale. Karen, ¿cómo estás? Ahorita sí, ya podemos iniciar. Faltan 2 minuticos, pero pues se van uniendo los que vayan llegando, ¿te parece? Profe, esperamos unos minuticos más, a ver si de pronto se conecta. No, igual se van conectando apenas vayan llegando, Karen. Se van conectando porque eh, siempre normalmente se van conectando y van, apenas arrancamos, empiezan a llegar y empiezan a quedarse. Bueno, Karen, tengo una pregunta. ¿Tú tienes alguna, dentro de 8 días ya es otra entrega, ¿no? La segunda entrega. ¿Tienes alguna pregunta con esa entrega o todo lo tienes claro? Karen, Profe, qué pena, no quería funcionar bien esto. ajá, Profe, sobre la entrega, sí. ¿Tienes no la he alguna revisado pregunta? bien. ¿No lo he revisado bien? Bueno, te voy a contar de qué se trata.
Se trata de hacer la segunda actividad del mismo, ¿te acuerdas de Cuida tu Páramo? Sí, profe. Es una segunda actividad sobre eso. Entonces, ¿te acuerdas que la primera actividad era hacer un recorrido? Habían 3 recorridos, había que hacer uno. De esos 3 recorridos, tú seleccionabas uno y hacías, pues, eso que pedía hacer recorrido, que fueron los documentos que se montaron, más un análisis del aire, más un análisis de un sector con problemas ambientales y demás. ¿Te acuerdas? Sí, profe, que teníamos que coger un recorrido y hacerlo y enviar el pantallazo. Y Ajá. hacer luego el ensayo. Y Pues luego el como ensayo. el tipo de Perfecto. ensayo que hicimos. Sí. Entonces ahora se trata exactamente de lo mismo, pero ya sin el recorrido. Entonces, cuando tú entras acá al inicio hay unos recorridos, pero antes de no te entres allí, sino que acá en la pantalla aparece una cosa que se llama ticker con actividades, que es como la explicación de las actividades. Y ahí dice que la actividad 1, que la actividad 2, y si yo no estoy mal, es la actividad 3 o la 4, que dice estudio de caso. ¿Ves? Ese estudio de caso es lo que ustedes van a leer, van a descargar, van a leer, y sobre ese estudio de caso van a hacer una propuesta. Cada uno de los estudiantes del grupo de 6, y claro, si no entran los 6, pues los 5, los 4, los 3, los que entren, cada uno va a hacer una propuesta, va a leer el caso, cada uno va a leer el caso y va a hacer una propuesta frente a ese caso, de cómo mejoraría, cómo apoyaría, X, Y, Z. Esa propuesta que hace O cada uno sea, de los... profe, o sea, es como, digamos, un ejemplo, el caso es, digamos, la tala de árboles, un ejemplo. Entonces nosotros hacemos una propuesta a cada uno de cómo vamos a mejorar esa problemática. Sí, sí, exacto. Entonces, como son, digamos que entraron todos 6, que entran todos 6 para dar el ejemplo completo. Como hay 6 propuestas, entonces lo que hacen es en un documento PDF pegan las 6 propuestas. ¿Listo? La propuesta del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Pegan las 6 propuestas. Pero esas 6 propuestas tienen que tener una conclusión. Si son 3, pues 3 propuestas y una conclusión. Solamente si es un solo estudiante, pues hay que conclusión. Si la propuesta es la conclusión de una vez. Pero si hay 2 estudiantes, eso tiene que tener una conclusión. Entonces, los 6 estudiantes pegados allí, lo que cada uno dijo, que eso no tiene que ser largo, es una cosa pequeña. O sea, profe, Una, enunciarla, es enunciar la propuesta, o sea, no es que la vamos a explicar como tan a fondo, sino sí, es como enunciarla, como hay que digamos, explicar. evitar la contaminación en los bosques para llegar a, pues como algo así muy enunciado, muy breve. Breve sí, pero sí tiene necesidad de alguna profundización. O sea, no es algo como simplemente evitar la deforestación y ya no. Es hacer pues un comentario, hacer cómo se debe cambiar. Es una cosa sencilla, sí, pero obedece, por ejemplo, a un cuarto de página o a media página. Tampoco es pues una cosa inmensa. Una cosa que se hace en 10, 15 o 20 reglones, está bien. ¿Sí? Cada uno hace su propuesta, luego una conclusión de las 6 propuestas y a esa conclusión de las 6 propuestas le deben hacer un póster, un solo póster, no 6 ni 7, un solo póster. A la conclusión le hacen un póster. No sé si ahí queda claro. O sea, hacemos si somos 6 integrantes, 6 propuestas, ¿Sí? una sola conclusión Por las por 6. todas ¿Sí? y un solo póster por todos también, por la No, por la conclusión, pues conclusión. representando la conclusión. La conclusión, exacto. La conclusión porque la conclusión puede ser totalmente diferente a lo que dijeron todos. Porque el uno dice que apoya el agua, que el otro apoya el aire, que el otro apoya la tierra y la conclusión dice tenemos que apoyar todo. Entonces, a esa conclusión, como dice que tiene que apoyar todo, en ese caso, el folleto que deben hacer, la pieza publicitaria de la campaña que irían a hacer, entonces apoya el planeta, apoya, no contamines el aire, no contamines la tierra, no contamines el agua, por ejemplo. Profe, ¿y cómo así debe ir ese póster? Ahí simplemente se hace en Canva o en cualquiera, no es gran cosa, o sea, es una pieza que apoye como una tarjeta
como un modelito con colorcito, con un diseñito, pues tal vez le pongas algunos arbolitos o tal vez le pongas un Ah, animalito en bueno, como algo exhibición alusivo. que te sirva de publicidad, por ejemplo. Ah, bueno, profe, ya entiendo. ¿Sí? O sea, vamos a hacer una campaña de algo, entonces uno hace una piecita que muestra la campaña que está haciendo. Eso es. Ah, bueno, Y profe. eso es lo que deben entregar. Un solo documento con el contenido de en este caso de los 6 y son 6. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. Karen, ya son las 7:05, o sea que esperamos 5 minutos más para iniciar. Voy a compartirte un documento. Voy a compartirte un documento que tengo, que creo que ya lo empezaste a ver. ¿Sí lo empezaste a ver? Profe, ahí estás compartiendo que la presentación. La presentación, sí. Sí se ve, se llama Cultura Ambiental, azul. Sí. Muy bien. Bueno, entonces mira, vamos a hablar de hoy en la semana 6, o sea, el escenario 6. Dentro de 8 días es el 7 y nos quedan solamente el 7 y el 8, sin contar el de hoy. Hoy es el 6, tenemos el 7 y tenemos el 8 y el curso terminaría. Vamos a hablar entonces hoy de qué es lo que necesitamos para, de una manera u otra, nosotros apoyar el proceso de cambios en el concepto de ambiente para Colombia, para Colombia. Entonces, aquí hay varios temas que yo seleccioné y uno de ellos es, por ejemplo, tenemos que hablar, si queremos mejorar el concepto de cultura en Colombia, de cultura ambiental en Colombia, tenemos que hablar del sostenimiento y la reducción de emisiones. Es algo que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros como seres humanos en el planeta necesitamos comer. Y esa comida que producimos para nosotros o que se produce para nosotros contamina entre el 21 y el 37% de los gases efecto invernadero son producidos por la producción de comida para nosotros. Entonces, ¿realmente podemos evitar esta cantidad de contaminación? Muy seguramente no. Sí hay una forma de poderlo hacer. Sí hay alguna forma, y para eso tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, cambiar el modelo de cultura, el modelo de cultivo, dejar de utilizar estos cultivos que estamos utilizando ahorita con químicos y demás que contaminan el agua, la tierra, el aire, y utilizar esa agricultura regenerativa, en donde nosotros volvamos un poquito a lo ancestral, en donde se usaban no productos químicos, sino productos orgánicos, donde hay cambios de cultivo, regeneración de cultivos y regeneración de tierras. Eso haría que se emitan menos gases de efecto invernadero. Pero también habría que cambiar un poquito el modelo con el que se produce. Por ejemplo, las grandes extensiones de tierra y los grandes cultivos utilizan maquinaria y esa maquinaria es movida por gasolina o por ACPM, que emiten obviamente unos humos y esos humos contaminan y los cauchos y demás contaminan el aire. Podríamos utilizar en vez de ese tipo de combustible energías que mal se llaman renovables porque no son renovables, energías más limpias o energías naturales, como yo las llamo. ¿Cuáles, por ejemplo? Energía eólica, producida por el viento. Energía, en este caso, energía hidráulica, producida por una turbina, o sea, con una fuente de agua pequeña y que vaya a una turbina para que la turbina gire y genere con el dinamo una fuente de energía, igual que lo hace la eólica. Al girar las aspas, el dinamo gira y produce energía y se va directo. La otra fuente de energía, por ejemplo, estaríamos hablando de la fuente fotovoltaica, que ya la conocemos, los paneles solares y demás, pero hay que tener en cuenta que la fuente fotovoltaica necesita esos acumuladores, esas baterías, y esas baterías, bueno, las otras también, y esas baterías todas son contaminantes. Cuando se fabrican las baterías, el plomo, en este caso algunos otros elementos, ácidos y demás, generan contaminación y sobre todo cuando se desecha. Entonces habría que ver qué tanto es cambiar el consumo de petróleos y gases por el consumo de estos elementos que también van a contaminar el planeta. Otra cosa que nosotros pudiéramos utilizar
haciendo el cambio de energías o utilizando esta agroingeniería regenerativa, sería, por ejemplo, que los productores se certificaran en sellos verdes o en diferentes tipos de sellos que muestren que la agricultura es limpia, que es orgánica. Pero, ¿qué significa esto? Que los agricultores tendrían que cambiar sus modelos, tendrían que aprender nuevas prácticas y esto tiene una contraindicación. Mira, Karen, el problema con esto es que es carísimo. Cualquiera de estas cosas, la agricultura regenerativa es más lenta de producir, va a necesitar más tiempo y produce menos. Entonces, en ese caso, el producto va a dar menos utilidad y va a ser más costoso para la venta. Y si cambiamos las fuentes de energía hoy, como ya la mayoría de la gente tiene maquinaria y tiene equipos, al cambiarlo tienen que hacer una inversión. Y si compran además estos sellos para obligarse a cambiar todo esto, pues entonces esa es otra inversión. ¿Qué va a hacer? Que los productos agrícolas y demás van a ser mucho más costosos. Entonces, en ese caso, ¿será que podemos comprar comida más adelante? Para nosotros va a ser fácil comprar esa cantidad de comida. O Hay sea, profe, otra, es como más, digamos, más que el cambio, es como se basa mucho en la economía como tal. O sea, que para, digamos, la persona puede tener la intención de querer, digamos, cuidar el medio cambiar. ambiente, aportar a ese cuidado del medio ambiente, pero es como la economía la que no permite hacer estos grandes cambios. Es que toca hacer una inversión muy alta, Karen. Al hacer esa inversión, pues estamos hablando de Colombia. Si en Colombia un pequeño agricultor cae una helada, le acaba con las matas y lo deja quebrado, ahora haciendo cambios tan grandes, para que luego venga una helada y lo deje otra vez quebrado con costos más altos, entonces va a ser más complicado, va a Y ser no mucho solo más. eso, profe, sino que, digamos, ellos se arriesguen, hagan el cambio y que luego no les compren los productos porque los pongan muy caros, porque ellos van a tener que aumentar el precio, entonces se les queda todos los productos, se les daña y es otra pérdida también. Para poderlos vender tendrían que venderlos a un precio que no les va a compensar nada y van a tener pérdidas económicas muy altas. Y obviamente eso es una quiebra. En eso tienes toda la razón. Pero entonces en ese caso tendría que cambiar la cultura de los compradores también y de eso vamos a tocar el tema. Otra cosa que se puede mejorar, pero también tiene su bueno y su malo, en este caso es hacer cultura de tecnología y agricultura, hacer agricultura de precisión. Yo no sé si tú sabes, por ejemplo, que en el 2025 este concepto está generando en el mundo entero más de 12.000 millones, o sea, lo que ya generaba más 12.000 millones de dólares. El concepto de la agricultura de precisión apoyada en la tecnología. ¿Por qué? Porque estas inversiones ya no se hacen de una manera tan ineficiente, sino que están concentradas. Por ejemplo, podemos utilizar en Colombia drones y sensores. ¿Por qué propongo drones y sensores? Porque es que en Colombia este terreno tan quebrado, esta montaña tan difícil de andar, con carreteras tan pésimas, pues los tractores no van a subir, por ejemplo. Entonces, utilizar una tecnología que sí se puede usar en la montaña para reconocimiento de plantas, reconocimiento de tierras, reconocimiento de aguas. Tenemos un problema con esos drones. Es que en Colombia eso no ha sido tan popular. Y además, esos drones han sido diseñados para otro tipo de terrenos. No es lo mismo encontrarte un viento cruzado en las montañas que el viento que hacen los valles en Estados Unidos o en Europa, que los vientos son muy sencillos. Aquí los vientos son muy fuertes y que a veces van y a veces vienen y a veces se encuentran. Entonces, ¿qué pasaría con el dron? Se cae y se quiebra. Habría que pensar que la tecnología primero tiene que acomodar esos drones, que los haga más fuertes, que los haga más resistentes a los vientos y a la topografía colombiana, para que además puedan volar por la montaña y regresar a salvo al sitio donde traen la información. Y los sensores, ¿para qué servirían? Por ejemplo, para reconocer qué cantidad de agua ha caído, qué cantidad de agua tiene la tierra, cuáles matas, cuáles plantas de esas están bien o están mal, cuáles necesitan más agua, cuáles no necesitan agua, cuáles están sin maleza o sin ningún inconveniente, cuáles necesitan algún tipo de intervención. Y eso haría que fuese más preciso, que no tuviese que andar como siempre toda la finca para ver en dónde está el problema, para volver al otro día a intentar solucionarlo, sino que tal vez en el mismo día se empiece a solucionar.
Una cosa que apoyaría eso sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la nueva inteligencia artificial, porque hay tres, la responsiva, la predictiva y la generativa, y yo estoy hablando de la última, que es la generativa, en donde la inteligencia artificial apoyaría los procesos de producción y desarrollo. Por ejemplo, si alimentamos la inteligencia artificial, la generativa, con datos viejos, decimos cuánta agua ha caído en los últimos días, en los últimos años, cómo ha estado el clima, qué días ha hecho frío, qué días ha hecho calor, cuánto ha sido el frío, cuánto ha sido el calor, qué le ha sucedido a las plantas, cómo ha llovido, si con relámpagos y relámpagos, qué cantidad de agua cayó, cómo la tierra se ha comportado. Entonces seguramente le vamos a poder pedir que nos apoye en un pronóstico y que nos diga cómo se va a comportar este mundo, teniendo en cuenta cómo cambia por estas afectaciones de, además, mayor contaminación cada vez, para que él haga un pronóstico con todas esas variables y nos haga una valoración de cómo va a funcionar dentro de un año y así sabemos exactamente en qué tiempo va a llover o un poquito más preciso en qué tiempo va a llover, en qué tiempo no va a llover, para saber cómo utilizamos el agua, cómo protegemos los productos o qué cosa usamos, porque podemos cambiar inclusive de productos. Le decimos, mire, con estas condiciones, ¿cuál sería la fruta adecuada para sembrar? Y nos va a decir. Dime, Karen. Y también viéndolo desde ese lado, la inteligencia artificial también puede evitar gastos, aportar a la economía, porque después de tener ya el, digámoslo así, ¿cómo diría yo? Como el artefacto ya creado y ya comprado, va a evitar de que yo tenga que llamar a un profesional a que me indique qué tengo que hacer con mi terreno, con mi agricultura y con todo, y ya no van a dar como esa capacitación porque por eso cobran también un dinero extra. En Sí. cambio, ya esa inteligencia artificial se va a encargar de eso y en el momento que yo se lo pida. Porque entonces no es lo mismo contratar a una persona que esté pendiente de eso, que asesore a la persona, que tener ahí esa inteligencia que se puede adquirir en cualquier momento. No, y que es gratis, como tú misma lo dices, y que responde inmediatamente. O sea, que me va a solucionar o me va a ayudar a solucionar inmediatamente. El profesional no se va a descartar, ¿no? Porque el profesional es el que me va a decir, además, cómo mezclo lo que le tengo que poner y qué otras cosas puedo hacer para utilizarlo. Lo que pasa es que ya no lo voy a necesitar tanto ni tan seguido, ni él va a tener que desplazarse. Porque si él ve la información allá en su casa y él me contesta en un mail, me dice, mire, para eso haga esto, genérelo así, desarrollelo así y aplíquelo así. Entonces seguramente me va a cobrar mucho más barato, porque no va a tener ni que ir y lo va a poder ver, porque él va a poder ver las fotos, va a poder ver el video, va a poder ver cómo se comporta y entender, porque a eso es que va. Él va y lo mira, ve cómo se comporta y sobre eso dice, esto es tal cosa. Pero si lo ve en un video que sea muy claro, muy preciso, pues va a poder dar el mismo dictamen sin tener que moverse. Ese tipo de cosas hacen que sea mucho más económico y mucho más sencillo. Otra cosa que nos puede ayudar, Karen, es la agricultura urbana. Pensar en el concepto de agricultura urbana que en Colombia apenas está empezando a ver, pero que es muy incipiente. Esta agricultura urbana, además de orden vertical, pero utilizando modelos sencillos, por ejemplo, utilizando productos que son de reciclaje o de reuso. Entonces, sembrar en tarros de gaseosa, por ejemplo, que están haciendo daño, que están contaminando. Ahora los vamos a convertir en materas, pero no solamente en materas, sino en modelos de producción. Y podemos sembrar de estas tantas semillas que nosotros botamos, nos comemos una naranja y botamos las semillas. Compramos el cilantro y botamos la raíz. Pues volvemos a sembrar la raíz y ya tenemos cilantro permanentemente en la casa. Compramos el tomate, nos comemos el tomate y botamos la semilla. Pues vamos a sembrar tomate y ya no vamos a necesitar comprar tomates. Profe, qué Sí. pena, es que también se ven muchos casos, por ejemplo, acá en el municipio donde yo vivo, se ven muchos casos, por ejemplo, yo trabajo en un supermercado y se ven muchos de los casos de que los propios campesinos llegan a comprar todo, o sea, toda la legumbre, que los plátanos, todo lo compran, sabiendo que son de un lugar, de una vereda donde tienen todo el terreno para sembrar, donde está todo, y ellos prefieren ya es comprar las cosas, teniendo donde sembrarlas y donde producir. Lo que pasa es que había que preguntarse, Karen, si para ellos es más barato comprarlas que producirlas. Porque seguramente si siembran demasiado o si siembran grandes cantidades, ya no van a poder vivir de ellas. Y habría que preguntarse si la tierra en la que están
además es apta para eso. Porque es que acuérdate que nosotros estamos cada vez contaminando más la tierra, estamos haciéndole un daño a la tierra y si no tenemos agua en el sitio donde vivimos, entonces no vamos a poder sembrar porque se alimenta de agua. ¿Ves? En las ciudades el agua se desperdicia. El agua que sacamos, gran cantidad del agua, simplemente se va por la cañería. Aquí podemos nosotros utilizar esas aguas que se desperdician. Las aguas de lavar la loza, las aguas de lavar el arroz, las aguas de lavar las frutas y las verduras. Eso se puede volver a utilizarse en estos cultivos, por ejemplo. Mire que estos cultivos en otros países en Europa están creciendo de una manera impresionante y están aportando, se espera que para el 2029 ya crezcan tanto que aporten cerca de 19.300 millones de dólares a la comunidad. Descuenten ese gasto. ¿Qué pasa si nosotros lo sembramos? Ya no tenemos que comprar, ¿no? Para nosotros es más barato, además nos sale gratis porque son las semillas que ya tenemos y lo podemos usar con productos no químicos, porque nosotros tenemos en nuestra casa cáscaras de cosas que vamos a convertir esas cáscaras en productos en bioinsumos, utilizando unos bichitos, unas bacterias y unos microbios, gusanos, por ejemplo, lo convierten en una cosa que se llama compost y con eso podemos alimentar la tierra para que la tierra tenga todo lo necesario y nos genere esas plantulitas que sean productivas, que sean además permanentes y que sobrevivan sin necesidad de muchas cosas. En ese caso, nosotros pudiéramos hablar, en este caso, de que vamos a tener recursos mucho más eficientes. Porque es que eso no solamente evita que compremos, o sea, no solamente va a terminar en una reducción de gasto en el bolsillo, sino que también va a terminar en un ahorro en otros espacios. Cuando hacemos este tipo de cultura regenerativa, los espacios en los que se aplica, los que se pone, son más frescos. Entonces necesitan menos energía, por ejemplo, en aires acondicionados. Necesitan menos, el consumo de agua ya no va a verterse solamente por la alcantarilla, sino que va a ser un producto que se va a convertir en un insumo y va a generar en este caso, un proceso económico que mejora la economía, vale la redundancia, de la casa o del espacio. Una cosa más, se nos unió alguien que se llama G y luego se fue. Algo más es El entender profe se conectó y como que se... sí, seguramente se le cayó o no le gustó lo que escuchó. Una cosa que tenemos que entender también, Karen, es cómo el consumidor, cómo el comprador utiliza lo que utiliza. Porque es que a veces nosotros producimos como nosotros queremos, no como el cliente lo necesita. Y entonces, cuando producimos como nosotros queremos, el cliente tiene que comprar más producto para realmente utilizar lo que necesita y obtener el resultado que necesita. Hola, Yorcelis, ¿cómo estás? Y entonces, al tener eso, va a tener que gastar Hola, más plata. profe. Hola, ¿cómo te va? Muy ¿Te, bien. te habías unido ahorita y se te salió? ¿Se Sí, desconectó? sí, se me perdí la conexión. Ah, qué bien, pero ya regresaste, está bien. Entonces Sí, estamos hablando, Yorcelis, hola Nicolás, estamos hablando de esas cosas que podemos hacer, que sí se pueden hacer para mejorar nuestra condición alimentaria básicamente en Colombia, pero también estoy mostrando los contras, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de mejorar los recursos, hacer mucho más eficientes los recursos. Entonces, podemos hablar de la agricultura vertical que se hace en ciudades para reducir la carga de la producción en el campo. El conocimiento del consumidor hace que nosotros hagamos productos más eficientes, que no tengamos que producir tanta cantidad para satisfacer las necesidades del cliente. Con menor cantidad, más enfocados, vamos a tener más rentabilidad como empresa, pero el cliente también va a tener mayor usabilidad del producto. Entonces va a tener que comprar menos y también le va a significar a él un ahorro para el bolsillo, porque va a tener mayor efectividad del producto y el servicio. Y eso hace que nosotros además consigamos más clientes. Y es posible que aprendamos a tener negocios escalables. ¿Qué es la escalabilidad? Que vayan creciendo, hacer negocios que crezcan. El problema es que normalmente no generamos ese espacio de escalabilidad. ¿Cuál es el problema con estas
siendo más eficientes o en comprendiendo al consumidor y queriendo convertir el negocio en algo más grande. El problema es que inicialmente los pequeños y los medianos empresarios van a necesitar un esfuerzo mucho más grande al inicio. Plata que no tienen, conocimiento que no tienen, pero además eso los puede llegar inclusive a sacar del mercado fácilmente, porque los que ya están grandes pueden hacer estos cambios de una manera más fácil y más sencilla, además de que ya tiene una cultura empresarial que sí les apoya ese proceso. Y entonces pudieran llegar a quebrarse. Ese sería el problema. Los costos de implementar estas tecnologías son bastante altos. Normalmente pueden ser bastante altos. Otra cosa que podemos hacer es la reducción del desperdicio. Producimos, voy a dar un ejemplo, se producen 100 toneladas, pero de 100 toneladas de alimentos solamente se aprovechan una muy poca cantidad. Se aprovechan básicamente entre 90 y 92 toneladas de cada 100. ¿Qué pasa con el 8% y hasta el 10% de eso que se produce? Se pierde, se desecha. Cuando se desecha, eso se convierte en basura y la basura va a terminar allá en las fuentes de desperdicio, convirtiéndose en un foco de contaminación. Producen gases, efecto invernadero, producen líquidos que se llaman los lixiviados y esos líquidos contaminan la tierra y terminan contaminando las fuentes hídricas. Aquí en Colombia ya se empezó con un proceso parecido. La iglesia la está haciendo, yo no me acuerdo cómo se llama, cómo lo propuso la iglesia. Y ellos están yendo a las fuentes de acopio en donde se venden los productos y lo que están haciendo es diciéndole, mire, usted lo va a botar, regálemelo. Yo voy y lo recojo y con eso yo quito lo malo, guardo lo que está bueno y con eso produzco comida y le doy comida a personas que no tienen con qué comprarlo. ¿Ve? Yo no me acuerdo cómo se llama, pero lastimosamente solamente recuperan el 1% de esos productos. No recuperan de ese 10% solamente el 1%. Si además existiera una política un poquito más grande, si las personas se interesaran por recuperar un poquito más de esos productos, seguramente no necesitaríamos producir tanta comida. Y la contaminación que producen, que es entre el 21 y el 37% por esa producción, se eliminaría o reduciría tanto que no emitiríamos esos gases, que el país, o en este caso planeta, respondería más fácil a los cambios. ¿Cómo se puede mejorar eso? Hay unas teorías muy fuertes que se están usando mucho, que ya se están viendo en el mercado y que tienen que ver con la teoría de conservación. Uno de los problemas que tenemos con los alimentos es que no los podemos conservar bien. Las neveras que nos venden no son lo ideal para conservar alimentos. Y el uso de las neveras en las casas, pues tampoco son como una fuente confiable de conservación de alimentos. ¿Por qué? La estadística dice que la nevera de la casa se abre cada 3 minutos, que la puerta de la nevera se abre cada 3 minutos. ¿Qué pasa cada 3 minutos? Se abre la puerta, se escapa el gas, se escapa el aire y la nevera tú la cierras y ella vuelve a hacer el esfuerzo para enfriar lo que está dentro. Entonces consume más energía, consume más gas y libera más dióxido. Pero a los 3 minutos vuelve y la abres. ¿Qué pasa con el frío que estaba intentando conservar los alimentos? No va a existir. No va a existir. Entonces los productos, claro que se dañan, claro que se pudren porque van a estar, es como si estuvieran casi que al aire, entonces va a ser un poquito más difícil. Hay unos serie de contenedores, hay unas bolsas, pero las bolsas no es ideal utilizarlas. Lo ideal utilizar son unos contenedores que sean de mayor uso, porque las bolsas se convierten en un producto desechable, mientras que los contenedores son productos que se pueden usar muchas veces, inclusive por años. En ese caso, no se descartarían tan fácil o tan rápidamente y entonces ese concepto de duración del producto haría parte de cuidado del planeta. Esos productos o esos contenedores ayudan a conservar más el frío dentro del contenedor y el producto que está dentro de él se va a conservar más. No es lo mismo comprar remesa cada 15 días porque a los 15 días hay que tirar los productos que ya se empezaron a dañar porque no nos los alcanzamos a consumir.
que contener esos productos y que a la tercera semana todavía estén buenos. Entonces yo ya los puedo usar todos, ¿ves? No necesito tirarlos a la basura, los puedo usar porque todavía están bien por el contenedor que estoy usando. Ahora hay una propuesta que debe ser, y es la que debe ser, es una teoría bastante interesante y es, en la casa deben haber dos neveras. Una de conservación que es un poquito más fría que la nevera normal. Y la nevera de la cocina que debe ser pequeña, no debe ser una nevera grande, debe ser una nevera pequeña. ¿Para qué? Para la nevera de conservación se llena con productos y se abre una vez al día. Por la mañana, que se sacan los productos del día y se cierra y se deja cerrada. Y eso van a dar a la nevera pequeña, que es la que se va a estar abriendo y cerrando, porque son los productos del día, del día. Y entonces allí los otros se quedan totalmente quietos y se van a conservar por más tiempo. Haciendo eso, esos productos pueden conservarse hasta 30 días y en ese caso el tiempo de recompra se extiende mucho más. Alivio para el bolsillo, alivio para la casa, obviamente hace una dinámica diferente en el mercado y genera una dinámica de reducción de costo en el mercado. Uno dice, ¿pero por qué? Porque al haber menos demanda, a la demanda bajar, ¿sí? La oferta baja el precio, por condición, por naturaleza. Ese es el modelo de la teoría económica. Ahora, existe otra cosa que pudiéramos usar. Nosotros podemos hablar de esta digestión anaeróbica. ¿Qué es la digestión anaeróbica? En la casa botamos cáscaras, ya lo habíamos dicho con Karen, botamos cáscaras, botamos platos, botamos las frutas o los productos en descomposición, los tiramos a la basura y luego terminan allá en un espacio donde se bota toda la basura. Si nosotros tomamos esos productos que son orgánicos, los ponemos con unas bacterias y con unos microbios, con alguna tierra y algunas lombrices, generamos algo que se llama compost. El compost nos va a servir para alimentar estas plantas que se van a sembrar, que se pueden llegar a sembrar en agricultura vertical u horizontal, que puede ser hidropónica, que va a estar en los techos o en las paredes de las casas, o inclusive para los mismos campos, para el campo, y evitar así comprar químicos que contaminan aire, tierra y agua. Y estos compost son totalmente orgánicos y naturales. Y entonces van a generar una limpieza de suelos, pero además una mayor producción de alimentos a un precio mucho, mucho más bajo. Casi que llegando a cero. Casi que llegando a cero. Y eso generaría, obviamente, otra vez, economía en el bolsillo, en la producción y además en el mercado. Otra cosa que se puede usar, aprovechando la tecnología. Aprovechar la tecnología como las plataformas y algunas aplicaciones, en donde se generen espacios rápidos de comunicación, por ejemplo, hablando de esta comida que se va a desaparecer, que vamos a botar. Entonces, tener una aplicación que es gratis, en donde se comuniquen con personas que necesitan ese tipo de comida, por ejemplo, con esa iglesia o con las iglesias cristianas o con otros elementos, que utilicen esa comida para darle a personas o para fabricar procesos alimenticios con personas que no tienen capacidad de compra. Vamos a tener menos hambre, pero además, ojo, es que el problema no solamente es dejar de tener menos hambre las personas, sino que además vamos a evitar contaminación, porque vamos a evitar tirarlos allá para que generen contaminación. Y entonces, en ese caso, el producto va a generar una dinámica un poquito más interesante en el mercado. Y eso, aunque no lo creamos, termina siendo redundante en la economía del país. Esas plataformas tienen, bueno, como todo tiene su problema. El problema es que habría que mirar quién las usa y cómo las usa. A ver quién las desarrolla, tienen un costo de desarrollo, pero además también generan en algunas regiones que no son desarrolladas cómo se usan esas plataformas, de qué manera esas personas se adaptan a ese tipo de plataformas. Y en Colombia, que en la montaña colombiana es tan complicado caminar, porque las carreteras no lo permiten, entonces va a ser un poquito más difícil. Eso se convierte en un obstáculo. Otra cosa que nosotros pudiésemos tener en cuenta en este caso es obviamente hablar de la economía circular. Y entonces estamos hablando de lo que ya dije ahorita, por ejemplo, los empaques sostenibles. ¿Qué son los empaques sostenibles? Esos empaques que nos ayudan a conservar más los productos, pero que tienen 2, 3 o 4 funciones al tiempo.
De eso es que se trata la economía circular. ¿Esto qué busca? Minimizar residuos. Yo lo había dicho la vez pasada y, por ejemplo, anteriormente uno se compraba un tarro de galletas, se comía las galletas y el tarro se convertía en un costurero. Entonces no había que comprar costurero y duraba mucho tiempo. Se comía la mermelada y la mermelada venía en un vaso de vidrio, en un frasco de vidrio, se acababa la mermelada y aparecía un vaso para la loza de la casa, para la vajilla de la casa. Hoy ya no, la mermelada te la terminas, ese sachet que viene no sirve para nada más, hay que tirarlo a la basura. Los tarros de galletas ya no vienen en tarro, vienen en bolsas, entonces te come las galletas, hay que tirar la bolsa a la basura. Si nosotros minimizamos ese residuo, si aprendemos otra vez a utilizar los contenedores y demás, o los modelos de producción de empaques y demás, vamos a ser eficientes. Dime, Nicolás, ¿cómo funciona en tu casa? Sí, profe, por ejemplo, es que en mi casa, pues, desde pequeño, mi familia utiliza el café aroma y Okay. el vaso de café aroma es de vidrio. Mi abuela, todos los vasos de la casa de mi abuela son vasos de café aroma, de vidrio. Los de la casa de mi mamá también son café aroma. Los de mi casa, la mitad son café aroma. Así que puedo decir que son vasos que se reutilizan mucho. Mucho, demasiado, podría decir. Mira, pero es que esa es una práctica vieja a la que la mayoría debería regresar. ¿Por qué? Compras el café, te consumes el café y no tienes que comprar vajilla. ¿Ves? No Sí, tienes que sí. estar gastando plata en vajilla. Entonces, por donde sea hay un ahorro. Allí hay un ahorro en cuanto a la vajilla. Pero además, una cosa que me parece curiosa y es que esos productos, cuando tú vas a comprar vasos, y yo no sé por qué es así, la mayoría de los vasos hoy son muy delgados, se quiebran con, ¿cómo es que se dice? Con mirarlos se quiebran. ¿Sí? Dime, Yorcelis. Sí, Profe, que yo también reciclo mucho esos vasos, porque vea que yo soy empleada doméstica, yo trabajo de empleada doméstica y Ok. en mi trabajo la señora es muy maniática con eso. Ella, así sea una tacita, algo así de un yogur o algo que compramos, si ella ve que lo puede guardar, ella dice que así sea los botones de las camisas que se le quitan o las cositas que se caen que no tienen, que uno dice, no me acuerdo dónde es, siempre tenemos frasquitos reciclables ahí, siempre tenemos cosas reciclables porque como ella es magnética con eso, ella me ha enseñado mucho a mí porque yo si por mí fuera, yo le dijera, si por mí fuera la tuviera la casa vacía, yo le digo siempre así, pero ella dice, no, hay que reciclar, hay que guardar porque es bueno, ella es muy buena con esas cosas, así que hay muchas botellas y hasta los de las aceitunas también las volvemos a reemvasar y todo. Mire, cuando se hacen en las casas algunas cosas como se hacen estos dulces o se generan encurtidos y demás, pues toca ir a comprar los frascos. Cuando los frascos vienen, por ejemplo, cuando compras aceitunas o brevas, o cuando compras cerezas, o cuando compras algunos condimentos, vienen en frascos con tapas metálicas que son herméticas. Si tú utilizas esos, puedes envasar y tienes comida guardada que además queda sellada al vacío porque se sellan al vacío fácilmente con temperatura nomás. Lo pones en caliente, luego en frío y ya se chupa, suena inclusive, y quedan contenidas allí al vacío, totalmente herméticas, totalmente libres de bichos porque son vidrio. Y el vidrio se purifica muy fácilmente con algo de vapor. ¿Qué hace eso? Primero te garantiza alimento y segundo te garantiza que no tienes que gastar mucho más para producir el alimento. Esa era una práctica que se usaba mucho antes. Nicolás dice que todavía la usan. Tú dices que todavía se usa en algunas partes. Seguramente la mayoría de la gente ya no la usa porque aprendimos algunas técnicas nuevas, por ejemplo, de algunos que son interesados en que no guardemos, sino que compremos cada vez que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si no se guardan los botones de las camisas, cada vez que tengas que reemplazar un botón, tienes que ir a comprar uno. Ahora, ¿a quién le interesa eso? Pues al productor, al fabricante. ¿A quién le interesa eso? Al que lo vende. Pero estamos hablando de que la economía de la casa, bueno, un botón no vale mucho, pero la economía de la casa va a sufrir por el resto de cosas que sí nos aparecen, ¿va? Entonces estos contenedores funcionarían y serían una muy buena
herramienta para reducir costos y además mejorar procesos? Claro que sí. Hay una teoría allí que seguramente no sé si lo han escuchado. Estamos hablando del upcycling. El upcycling es un concepto un poquito más nuevo en donde lo que nosotros podemos hacer es convertir esas cosas que tiramos a la basura, pero es que esto también es viejo, o sea, no es nuevo. Anteriormente yo hablaba ahorita de los desamargados. ¿Qué es un desamargado? Es un concepto donde se cogen las cáscaras de las frutas y se metían en una conserva y luego esas cosas terminaban siendo dulces. En diciembre acá en el Valle del Cauca se acostumbraba a compartir desamargados como una muestra de amistad. Y entonces, ¿qué era? Cáscara de naranja, cáscara de limón, cáscara de algunas frutas con alguna breva, con algún otro producto que se dejaban allí en un almíbar y en un vinagre y luego se pueden consumir. Y además es totalmente nutritivo y muy sano para el organismo. Se perdió esa costumbre, volverlas a hacer. Hoy las empresas están tomando esa tendencia, pero de una manera un poquito diferente. Por ejemplo, la cáscara de papa. La cáscara de papa ya no la están tirando a la basura. Anteriormente la pelaban y ya, y tiraban la cáscara a la basura. Hoy esa cáscara la toman, la fritan o la asan y la deshidratan, las cáscaras de naranja las deshidratan y no las venden como snack en bolsitas plásticas para comerlas. Y resulta que allí cada bolsita vale 5,000 pesos. ¿Ve? El upcycle. Una cosa que hacían las ancianas, que hacían nuestras abuelas, con productos que además se convertían en basura. Bueno, ellos además se lo daban de comer a las gallinas, ¿no? Dime, Nicolás. Sí, profe, mi abuela hace eso aún. Ella coge las cáscaras de los limones y de las naranjas y le echa miel y con eso hace dulce de limón, dulce de naranja, hace varios dulces de varias frutas. Y pues la verdad es que yo no sabía que eso se podía, hasta hace poquito me vine a enterar, yo pensé que ella lo compraba, y cuando ella me dijo, no, es que yo lo hago, yo cojo las cáscaras, yo cojo todo lo que sobra y todo eso que va sobrando, yo todo eso lo voy haciendo dulces. Mira, Nicolás, que allí hay una cosa que se ha perdido, esa ancestralidad, ese conocimiento que todavía tu abuela tiene, que seguramente te lo puede compartir y si tú eres un poquito interesado en eso, vas a encontrar allí una posibilidad de negocio. Esa ancestralidad es que ya se ha perdido. Ya le pregunté y sí, Yorcel sabe, es que sabe delicioso. O sea, sí. Tú coges la cáscara de limón y te la pasas por la boca absorbiendo todo el jugo, toda esa miel, es que es deliciosa, igualmente que la de la naranja. No, y no solamente eso, ¿no? No tiene químico. No tiene químico. Y 100% natural. Sí. Y aparte de eso, son productos que te generan una muy buena carga de energía. O sea, son productos que de verdad, digámoslo así, alimentan y generan aparte un bienestar, ¿no? Y si usted lo mira bien, lo puede convertir en una empresa. En donde lo que usted va a hacer es utilizar lo que los demás desecan, las cáscaras. Por ejemplo, hoy las cáscaras de las piñas las están comprando para hacer, yo no sé si ustedes saben, la piña tiene una muy buena carga de fibra y las cáscaras de las piñas las están convirtiendo en tela. Muchas de las nuevas confecciones tienen tela hecha a base de cáscara de piña. Y la cáscara de la piña la mayoría de la gente la bota. Le seguiré la abuela. Muy bien, tienes que decirle todo lo que te enseñe. Hay otro proceso que podemos usar y es el reciclaje químico, muchachos. ¿Qué es el reciclaje químico? Nosotros tiramos plásticos y una gran cantidad de cosas hechas de algunos plásticos a la basura. Pero realmente esos plásticos, muchos ya los están recogiendo para volverlos a usar. Algunos los están convirtiendo en canastas y demás, pero no es esa la realidad o sea, no debiera ser la función. ¿Por qué? Porque es que los plásticos vienen porque compramos tarros que vienen, por ejemplo, con jabón y compramos el tarro del jabón. Ese jabón luego necesita volver a ser empacado. En ese plástico no. Lo que podemos hacer es derrítanlo, vuelva y hagan plástico nuevo. Con plástico, es plástico. Derrítanlo, vuelva y termofórmenlo y vuelvan y vendan el jabón en él. Eso genera una diferencia impresionante en el costo del producto final, pero además también evita estar sacando petróleo, haciendo contaminación para producir plástico nuevo que luego va a terminar en basuras.
y que luego nos estamos inventando qué hacemos con él. Hagamos un sombrero. ¿Para qué? Derrítanlo y vuelvan y hagan plástico. Entonces es un ciclo. Se hace plástico, se hace tarro, luego se derrite, vuelve y se hace plástico, se hace tarro, vuelve y se derrite, se hace plástico, se hace tarro y vuelve y se derrite. Proceso que no va a terminar, como el vidrio. El vidrio se quiebra, se derrite y vuelve y se hace vidrio. Entonces se forma lo que necesita, o en vaso, o en envase, o en un frasco, en lo que sea. Y si no, vuelve y se quiebra, vuelve y se derrite, y vuelve y se termoforma. No tiene ningún inconveniente, pero no lo estamos usando. Eso tiene un inconveniente. En este caso, esa transición requiere que la resistencia al uso, la resistencia a este proceso, se elimine, porque nosotros en ese proceso somos muy poco amigos. Para ese proceso somos muy poco amigos, pero además tienen costos, ¿no? Y esos costos son costos altos que hay personas que no los quieren correr. Aquí hay un inconveniente y es el costo inicial, pero cuando se mira como empresa, el costo inicial con el tiempo se paga. Por eso te digo, Nicolás, aprovecha el conocimiento de tu abuela. Te va a tocar invertir. ¿En qué? Pues en algunas cosas de cobre, en algunos frascos, en algunos elementos y demás, pero luego cuando ya empieces a producir en serie, que la gente te empiece a comprar, pues ya no vas a necesitar invertir y le vas a empezar a sacar plata al proceso. ¿A quién? Al conocimiento de la abuela, que es ese conocimiento ancestral, que además se ha perdido. Dime, Nicolás. Es que eso es lo gracioso, profe. Mi abuela cuando me dijo eso, me dijo, y si quiere, coja frascos que ahí tengo en la alacena. Y tiene una cantidad de frascos de café, Nescafé, muchas marcas diferentes que, como usted dice, son de sellado al vacío, de tapa metálica. Y prácticamente que me regaló un negocio sin darme cuenta, como dice usted. Falta es que lo aproveches, ¿no? Falta que lo aproveches. Sí. Obviamente aquí hay que hacer una inversión y es publicidad, montar el equipo, conseguir personas, hacer todo el proceso, hacer los sellos, conseguir una serie de cosas que son registro INVIMA y demás, pero si estás dispuesto a hacer esa inversión, tienes un negocio entre manos, porque muy poquita gente ya sabía hacer eso que tu abuela sabía hacer, porque lastimosamente las abuelas se han muerto. Y a la gente nueva no nos interesó aprender eso. No, que me voy a poner a hacer ese dulce, y eso para qué, si yo voy y compro un frasquito de mermelada, que eso me lo venden. Y entonces se nos olvidó fabricar y nos convertimos en compradores de lo que podíamos fabricar y de lo que sabíamos fabricar. Y ahora nos han vendido esa idea a muchos de que dicen, no, no compre, no fabrique porque eso puede estar mal hecho y le puede traer bacterias y bichos. Nosotros en la empresa, en la fábrica, sí garantizamos que no trae bacterias y bichos. Mire, todo lo que sea cocinado, después de que se trate bien, como dicen la mayoría, la candela mata todo. Después de que eso se trate bien, es inocuo. Ahora, lo único que se tiene que certificar es que no tiene bacterias. Y eso se lo da un examen. Un examen se lo hace. Y ese examen usted se lo compra al INVIMA y listo. Hay una cosa aquí que nosotros podemos utilizar, pero aquí tenemos que hablar de cultura. ¿Qué pasa con la cultura colombiana? Nosotros fácilmente decimos que los chinos son cochinos, sale en verso, pero no porque lo quieran, sino porque es así. Decimos, es que esos chinos son un poquito raros, porque esos chinos se comen de todo, comen porquería. ¿Qué decimos nosotros? Que el chino come cucaracha, que el chino come mosca, que el chino come alacrán, que el chino come gusano, que el chino come, y que come perro, y que come gato, y que come no sé qué. Claro, ellos son una cultura ancestral mucho más vieja, mucho más antigua que nosotros, y ya han aprendido el valor de la nutrición. Los chinos dicen que nosotros somos también cochinos. ¿Por qué? O esa cultura asiática dice que nosotros somos cochinos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nosotros comemos culebra, que nosotros comemos lagarto, que nosotros comemos otros animales que ellos no consumen. ¿Ve? Estamos hablando de una cultura gastronómica. Pero cuando uno mira, lo que realmente el ser humano necesita consumir es proteína. Aquí voy a hablar de las proteínas alternativas. Las proteínas alternativas, ojo, se propone la producción de esta carne de vacuno, normalmente produce el 14.5 de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y existen otras proteínas que son sustitutos de las proteínas de este tipo animal, porque también yo voy a hablar no de las vegetales, ahí están las vegetales,
pero no reemplazan realmente las proteínas animales. Entonces hay una que voy a mencionar aquí que se llama la carne cultivada, que es la carne cultivada, aunque esta que está aquí tiene que ver con carne procesada bajo implementos tecnológicos. Yo voy a hablarles de, por ejemplo, en Colombia ya existe la granja de cucarachas, está en Cundinamarca. Hay un señor que tiene una granja de cucarachas y él lo que hace es que produce muchas cucarachas, muchas, millones de cucarachas. ¿Qué hace con esas cucarachas? Luego las desinfecta, las mata, ¿sí? Y las tuesta y las vuelve polvo. Él vende polvo de cucaracha, para ser más exacto. ¿Quién fue su primer comprador de polvo de cucaracha? China. Y nosotros decimos, esos chinos se comen hasta las cucarachas. Resulta que es que los insectos, la cucaracha es un insecto, los insectos son 100% proteína y queratina. Proteína en polvo, básicamente. Son proteína y queratina. Y ellos obviamente aprendieron a consumirlo. No se comen la cucaracha como tal, se comen el polvo de cucaracha dentro de unos procesos alimenticios. Pero luego empezaron a comprarle de Europa y adivinen quién le está comprando. Colombia. Colombia se convirtió en un consumidor de polvo de cucaracha. ¿En qué productos viene el polvo de cucaracha en Colombia? Pues a veces nosotros compramos, bueno, sobre todo, yo no, porque yo tengo una barriga de cerveza, aunque no tomo cerveza. Estas personas que quieren tener una musculatura, o bueno, por condiciones médicas también, ¿no? Que quieren tener una musculatura X o Y grande, y entonces hacen mucho deporte y compran suplementos multivitamínicos, así los llaman, que son proteína en polvos. Ahora, ¿se han preguntado proteína de qué? La mayoría no sabe que son insectos. La cucaracha es uno de los mejores, uno de los insectos que más proteína aporta. Los grillos también lo hacen, pero tienen más queratina, menos proteína. Los otros animalitos, los otros insectos también tienen proteína, pero tienen más queratina. El que mayor proteína tiene es la cucaracha. Por eso están las granjas de cucaracha. Estos insectos, esta carne cultivada y estos insectos, ¿son un suplemento multivitamínico? ¿Son un suplemento alimentario? Sí. ¿Cuál es la barrera para nosotros? Nosotros decimos cucaracha, gas. Cucaracha, qué asco. No comprendemos el concepto. Bueno, yo no lo comería tampoco, aunque lo comprendo, no lo como. Entonces esa aceptación social no existe, para Colombia no existe. Estaríamos hablando de una especie diferente a los colombianos, totalmente diferente. Para terminar aquí, muchachos, hablamos de la gestión eficiente de los recursos. ¿Qué es la gestión eficiente de los recursos? Nosotros debemos entender que el 70% del agua de la tierra es utilizada para regar el 40% de los cultivos del mundo. El 40% de la tierra del mundo utiliza el 70% del agua. ¿Qué sucede allí? El agua que ellos devuelven a los ríos ya va contaminada. Entonces, al final, el 95% del agua está contaminada. ¿Qué pasa con ese otro 5%? Es el agua que nosotros tomamos, que ya está contaminada además también. ¿Qué tenemos que entender? Que ojalá pudiésemos usar un modelo más eficiente de riego. Yo no sé si ustedes saben, me imagino que sí, conocen a Israel, ¿verdad? Es un país, bueno, en este momento hablamos mucho de él porque mantienen guerra ahorita con la Franja de Gaza y hace poquito con Libia. Israel es un desierto, en su gran mayoría, no todo, es un desierto. En el desierto no se da nada, es tierra árida, no produce absolutamente nada. Pero si yo les digo a ustedes que Israel, aparte de ser el país más emprendedor del mundo, donde se habla de la mayor, el país donde hoy en día está dando cátedra de emprendimiento a nivel mundial, genera los mejores emprendimientos, uno de esos se convirtió en el país que más tomates vende en el mundo, mayor productor de tomates en el mundo. ¿Y dónde lo producen? En el desierto. ¿Cómo hicieron eso entonces? Si en el desierto no se dan sino lagartijas, no se da nada más. Hicieron un modelo tecnológico en el que, apoyados por el conocimiento sobre la producción agrícola, desarrollaron un modelo de goteo en el que solamente le entregan a la planta la cantidad de agua necesaria, no una gota más ni una gota menos, necesaria para que la planta sea 100% productiva.
Cuando nosotros tiramos agua a las matas, a las plantas, hacemos esto, tiramos agua al aire y las plantas reciben el agua que cae, que para que sea como la lluvia. Cuando hacemos eso, el 80% del agua, o sea, tiramos el 100% al aire, el 80% de la que tiramos al aire se evapora y se va con el viento. Solamente cae a la tierra el 20%. De ese 20%, solamente el 5% es aprovechado por la planta. El otro 15% es perdido. Realmente el 95% del agua que nosotros utilizamos como mecanismo de riego se pierde, porque se evapora y se la lleva el viento. ¿Ellos qué hicieron? Entendiendo eso, solamente le entregan el agua a la planta. La gota cae exactamente donde está la planta y lo absorbe la raíz. No alrededor ni al aire. A la planta para que la absorba al 100%. Y con eso, con la poquita agua que tienen en esos desiertos, se convirtieron en el país productor de la mayor cantidad de tomate del mundo. Y se convirtió en el proveedor de los tomates más ricos y más grandes del mundo. A un precio que da risa. Eso, por ejemplo, estamos hablando de riego eficiente. Nosotros hoy aquí en los cañales del Valle, todavía hay caños con agua que corren y se dejan que humedezcan y se evaporen. No sabemos usar eso. Volvimos, o es necesario volver a la agricultura orgánica, en donde no se usen químicos, donde no se usen estos elementos que además contaminan la tierra, que terminan contaminando el agua, pero que también contaminan el aire. Y algo peor, la fruta termina con esa contaminación y luego nosotros las consumimos. Si volvemos al orgánico, donde se utilizan, ¿se acuerdan de los lixiviados del compost que estamos hablando hace rato? Se utilizan este tipo de cosas que ya, gracias a Dios, están empezando a utilizar, que ya se están viendo como una fuente que evita costos, que además son más productivos, que además son más sanos. Entonces, obviamente vamos a tener un mayor resultado. ¿Qué sucede con eso? Pues ahora falta conocimiento, falta generar los biodigestores, falta generar una cantidad de cosas que tienen que ver con la educación. Y la mayoría de la gente es resiliente a la educación, casi no les gusta. Ustedes están estudiando porque les gusta, pero la mayoría de la gente no quiere. Quieren ser TikTokers. Hay otra cosa que nosotros podemos hacer y es hablar de las plagas. Este control integrado de plagas es importante. Combatir plagas, pero no con químicos, sino con los mismos insectos, un insecto contra otro. Y eso se usaba hace mucho tiempo, nuestros ancestros lo usaban. Para combatir la avispa, las abejas. Para combatir las abejas, las avispas. Y resulta de que existió por mucho tiempo y era un control natural. No tenían que poner químicos, de hecho no existían, no tenían que poner ningún insumo diferente y simplemente todos los organismos vivían tranquilamente uno del otro y el otro del otro. ¿Qué pasa aquí? Esto requiere una inversión en educación que no tenemos y que además la gente no quiere aceptar. Y por último, ya sí para terminar, entender que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Esto es un concepto que ya no tiene reversa, pero que sí tiene solución. O sea, ¿cuál es la solución? Aplicar todo eso anterior como un modelo para que el cambio climático empiece a estancarse y en algún momento podrá, no lo sabemos exactamente, empezar a revertirse. Lo que pasa es que no es ni en 5, ni en 10 años, ni en 20 años. Es un proceso que tarda muchos años. Así como ha tardado tantos años en convertirse en un problema, tardará ese o más tiempo en deshacer el problema. Entender entonces que para adaptarnos a ese cambio climático, nosotros tenemos que hacer algo. Mire, aquí hay un inconveniente fuerte. Para el año 2050, o sea, dentro de 25 años, la población va a crecer tanto, según los pronósticos, que se va a necesitar mayor cantidad de comida, 60% más de producción alimentaria para sostener a 9.7 millones de personas más. ¿Qué va a pasar con eso? ¿De dónde se va a sacar esa comida? Si hoy no se alcanza y la contaminación hace que cada vez la tierra sea más improductiva. Entonces vamos a tener que contaminarla más para que sea más productiva, pero realmente va a ser más improductiva. Entonces vamos a llegar a un punto de no retorno. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues ya lo dijimos antes, cultivos resilientes, resistentes, cultivos orgánicos,
diversificación de cultivos, que la tierra no se sature con un solo cultivo, sino que cambie, que se utilicen diferentes fuentes. Y algo que no se usa en Colombia, ¿no? Porque aquí no, lastimosamente todavía no aparece eso. Los seguros de agrícolas climáticos. Se utilizan en Europa, se utilizan en Estados Unidos, pero esto es una política de país. No es una política del país colombiano, es una política de otros países, en donde los agricultores están protegidos contra los procesos como las heladas o como las sequías o como las inundaciones. Aquí no, lastimosamente. Entonces, se convierte en un problema fuerte la financiación de todos estos procesos. Nosotros tenemos una resistencia muy alta a la biotecnología. Eso es una barrera importante. Todavía no aprendemos que la biotecnología es el camino al cambio. Bueno, muchachos, ¿qué quieren aportar? Con esto terminamos la clase de hoy. Profe, que en vez de nosotros, porque muchas veces las personas reniegan mucho de la tecnología y en vez de verla desde el punto negativo, deberíamos ver qué nos puede aportar eso a nuestro negocio, sea de agricultura o sea de otra cosa, de qué me puedo beneficiar yo de esta tecnología que además es gratuita en su gran mayoría, Sí. porque la gran mayoría tiene acceso gratuito a todas las plataformas. Nosotros para utilizar una red social no necesitamos pagar. Entonces uno más bien de reprochar de la tecnología es mejor aprovecharla y ver de qué yo me puedo beneficiar de ella para aumentar mis ventas, para conocer también, porque eso también nos genera conocimiento. Si yo no sé de una cosa, yo puedo investigar también y también me aporta conocimiento gratuito, porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo plata para ir a una universidad o a que me enseñen. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos recursos que nos generan conocimiento también gratuito y nos aportan para crecer y crecer nuestros emprendimientos? Mira que cuando llegó la televisión a Colombia, muchas personas, yo no existía en ese entonces, ¿no? Cuando llegó la televisión a Colombia, muchas personas decían que la televisión iba a embrutecer a todo el mundo. Bueno, en cierta forma tuvieron razón, pero que iba a ser además, la llamaban la caja de la discordia, luego la llamaron la caja boba, luego la llamaron la caja de mentiras, pero luego hoy entendemos, no hay casa que no tenga televisión. La televisión llegó y se quedó y se convirtió en algo más de los hogares. La tecnología siempre llega y siempre se queda. Hasta hace muy poquito tiempo yo vi el cambio de los teléfonos celulares, pero no existían. Tal vez algunos de ustedes piensen que son muy viejos o que son muy, aunque toda la vida han existido. Yo los vi llegar antes del teléfono celular, hubo unos teléfonos inteligentes y antes de eso hubo unos teléfonos electrónicos. Pero cuando llegaron los teléfonos a Colombia, los móviles, porque el teléfono ha existido desde hace mucho tiempo, cuando llegaron los teléfonos móviles a Colombia, la gente dijo, no, esto va a ser imposible, ya esto no va a tener, nadie va a tener vida propia. Hoy, la vida de las personas parece que dependiera del celular. Y dijeron que no iban a tener vida propia. Yo lo vi muchas veces. Dije, no, ya no vamos a tener privacidad y no vamos a tener vida propia. Resulta de que existe algo. A la gente no le importa la privacidad. De hecho, todo lo publican. Y encontraron que era al revés. No es que no iba a existir la publicidad, es que no quieren. No, perdón, no iba a existir la privacidad, es que no quieren. Y se cambiaron varios conceptos. Entonces, antes los amigos eran con los que uno charlaba, con los que uno jugaba. Literalmente charlaba y jugaba. Los veías para charlar y jugar. Hoy, los amigos son imaginarios. ¿Por qué? Porque son amigos en Facebook, amigos en Twitter, amigos en Instagram, gente que nunca en tu vida vas a ver. Y hay gente que inclusive se convierte muy adicto muy fuertemente a esto y genera unos conflictos muy fuertes en su vida. Pero como tú dices, hay un gran grupo de personas que lo que hicieron fue aprovechar esto como un modelo económico y generaron toda una dinámica de crecimiento económico. Hay gente que vive muy bien utilizando las redes sociales y estas tecnologías y están viviendo demasiado bien. Hay otros que lo están utilizando en beneficio para la comunidad. Entonces, llegó, se entendió, primero se despotricó de ella, luego se entendió y luego se apropió. Eso va a pasar con todas las tecnologías. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ahora, ¿cómo las podemos usar en bien de? En este caso, y por qué es este curso,
en bien del ambiente. Pero, pues, así como Nicolás le decía, la abuela le puede enseñar a hacer cosas y la tecnología le complementa el proceso. Entonces pudiera no solamente en bien de la sociedad, sino también usarlo en un bien económico y se convierte en un bien social porque genera empleo, puede llegar a generar empleos y puede llegar a generar una dinámica nueva, que era una dinámica vieja, que como dejó de existir, se va a llamar innovación. ¿Quién más quiere aportar algo? Bueno, muchachos, entonces veo que podemos cerrar la clase de hoy. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, Karen, Nicolás y Yorcelis, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense que dentro de 8 días, sábado o viernes, ya abre la actividad 2, que va hasta el martes que sigue, ¿no? Que esté muy bien. Éxitos. Gracias, profe, Gracias, igualmente Gracias, para profe. usted. profe. Pase buena noche. Perdón por la llegada tarde hoy. No te preocupes, no te preocupes.